Bueno, listo. Entonces, damos inicio a la sesión del día de hoy, que es martes 21 de mayo, a las 5 de la tarde. Damos inicio a esta sesión que está relacionada con la guía número 3 de la actividad de aprendizaje número 2 y es la evidencia número 1 y es el cuestionario. Entonces, la evidencia número 1 de la actividad de aprendizaje 2 de la guía 3 que se llama cuestionario. ¿Listo? Entonces, ese es el anuncio que se les compartió. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es irnos por acá al cronograma de actividades. Recuerden lo que les he dicho. Ustedes tienen que estar al tanto de este cronograma de actividades. Este cronograma es un mapa, o sea, es el mapa de ustedes, listo para ir o dirigirse en todo este proceso, porque aquí van a encontrar toda la información. Encontrar la fase en la que están, listo, que sería la primera, esta de acá, la columna de acá, miren, fase de, acá nos dice planeación, aquí la tenemos. Aquí vamos a encontrar la actividad del proyecto, ¿no? Que en este caso, miren, la actividad 3 y este es el nombre. También van a encontrar las actividades de aprendizaje. En este caso, serían dos de la guía 3. Miren, esta es la 1 y esta es la 2. Y la 1 tiene estas tres evidencias: cuestionario, video entrevista y crónica. Y la actividad de aprendizaje 2 tiene estas tres evidencias: cuestionario, presentación y documento escrito. Entonces, el día de hoy estaremos centrados en esta de aquí, que es el cuestionario, que va desde el 20, ¿no? Que fue el día de ayer, hasta el 26, ¿listo? Entonces, tengan muy en cuenta eso. Vamos del 20 hasta el 26. Entonces, ustedes acá en la plataforma, no sé si aquí la tengo, no, acá tengo el material. Entonces, aquí en la plataforma, miren que aquí tenemos las fechas también. Aquí está. 20 de mayo hasta el 26, ¿listo? Para que entonces no se les pase la fecha, la puedan presentar dentro de las fechas establecidas, ¿listo? Para que no tengan dificultades después. Sobre todo evitarse de pronto citaciones a comités y todo eso. Entonces mejor que no tengan problema ir entregando a tiempo y presentando esas evidencias a tiempo. Recuerden, si tienen preguntas, todo eso, me pueden escribir y yo les trato de resolver lo antes posible. Bueno, entonces vamos a ingresar al cuestionario. Yo lo tengo abierto por acá, yo ya le di aquí, lo tengo abierto por este lado de acá. Bueno, listo. Entonces, bueno, aquí me aparece como finalizado porque yo ya lo había abierto. Entonces, listo, por eso tenemos aquí. Acá yo no sé si aparece.
Bueno, le voy a dar clic aquí como para que se abra y veamos que entonces están programados 4 intentos permitidos. ¿Listo? ¿No? 4 intentos permitidos y 30 minutos para la presentación de su cuestionario. Entonces yo lo tengo ya, como les dije acá. Entonces para este cuestionario son solamente 10 preguntas. Usualmente encontramos 15 preguntas, pero pues para ustedes, afortunadamente en este tiene solamente 10, ¿no? Bueno, entonces estas 10, miren, a ustedes les van a aparecer todas en la misma página. Listo, para que no estén como dándole clic ni nada de eso, sino las van contestando todas aquí. Bueno, entonces, listo. Aquí el primer punto, tenemos estas palabritas en desorden, tenemos simplemente es ordenarlas para que quede una oración gramaticalmente pues correcta. Entonces ustedes van a elegir una de estas opciones. Buenas tardes, Jorge, bienvenido. Listo, entonces, bueno, entonces, ya les dije, simplemente es, y en este caso, lo que tenemos que hacer pues es ordenar, ¿no? Aquí vamos a tener en cuenta es esta palabrita, que es the most, ¿no? Most. Esto tiene que ver con una temática que ustedes la van a encontrar en el material de formación. Listo. Entonces, este que dice, a ver, ya, darle clic aquí, vamos a abrirlo. Listo. Entonces, verán, aquí este material es el que se llama Amazing Facts. Y cuando abran los materiales es el primero, listo, miren. Entonces, los materiales de formación que teníamos o tenemos, eso es este que dice Level 3 y son estas 4 temáticas. Listo, entonces, esperen un detallito que Listo. Listo, entonces son estas 4 temáticas, ¿no? De los materiales, entonces escogen el primero, dice Amazing Facts, y es este que tenemos aquí. Entonces aquí nos vamos a enfocar en esta parte de aquí, en este. Comparativos y superlativos. Entonces le damos clic. Avanzamos. Listo, miren, avancé hasta la 16. ¿No? Entonces, desde aquí de la 16, ustedes encuentran esta temática que es comparativos y superlativos.
¿no? Entonces, básicamente, miren, si vemos aquí en este ejemplo, la temática es, en el primer cuadro tenemos aquí, Barranquilla is a big city. Es una ciudad grande. Esto simplemente estamos hablando de una descripción, ¿no? O sea, estamos describiendo a la ciudad por medio de un adjetivo. Ahí no hay nada así complejo, simplemente estamos utilizando un adjetivo. Pero lo que hacemos en inglés es comparar, ¿no? En este caso, esto sería comparar dos ciudades. Entonces decimos que estamos utilizando el comparativo. Vamos a comparar Medellín y Barranquilla. Entonces dice aquí, Medellín is bigger than Barranquilla. Medellín es más grande que, esta palabrita than significa que Barranquilla. Entonces, ese es el comparativo, ¿no? Y este de acá sería el superlativo. Esta parte de acá. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, dice Bogotá is the biggest city in Colombia. Biggest, si tenemos que big es grande, entonces cuando decimos the biggest, entonces estamos diciendo, en este caso como es Bogotá, la más grande. Buenas tardes, Erika, bienvenida. Listo, entonces, a ver, volvemos por acá. Listo, entonces este es el comparativo, ¿no? Pero si le damos aquí, verán, vamos a pasar aquí. Este es otro ejemplo como el que miramos. Y le damos clic otra vez y aquí tenemos otro ejemplo, pero este es diferente. Miren, ¿se dan cuenta? Aquí estamos utilizando es un adjetivo, pero de varias sílabas. En cambio, el anterior era un adjetivo de una sola sílaba. Entonces, por ejemplo, aquí decimos, Cartagena is a populated city. Es una ciudad poblada. Entonces, es simplemente una característica, ¿no? De esa ciudad. Estamos simplemente usando un adjetivo. Aquí en la de acá estamos comparando Medellín y Cartagena. Decimos Medellín is more populated than Bogotá. Que Cartagena, perdón. Medellín es más poblada que Cartagena. Entonces, estoy comparando en ese caso. Y acá, la de acá es la superlativa, digamos, la oración superlativa, ¿no? Estamos utilizando superlativo, o sea que estamos indicando que esta ciudad tiene una característica que es la mayor, pues, entre un grupo de las ciudades, ¿no? Entonces, estamos diciendo que es la más poblada. Entonces decimos, miren que acá cambia la forma. The most populated, la más poblada ciudad en Colombia. Esto es superlativo. Entonces miren que aquí encontramos esa palabrita most y ustedes vamos al cuestionario y aquí van a encontrar, miren la palabra que yo les dije, es la palabra most. Entonces, la temática que van a utilizar en ese caso, ¿no? En este punto de la evaluación es los superlativos. Most. Entonces,
Miren, tenemos most y tenemos este también que iría junto con él. Entonces decimos the most, la más o el más. Entonces, de todas estas palabras, ¿cuál sería el adjetivo? ¿Cuál creen ustedes que sería el adjetivo? Bueno, si no lo identifican, entonces les digo, entonces. La palabra sería adventurous, que sería el aventurero, ¿no? Sería. Entonces ustedes, bueno, yo les voy a explicar acá. Me voy a pasar de aquí. Ustedes ya van a encontrar aquí las explicaciones, ¿no? Pero se las voy a hacer con esta otra página. Entonces, rápidamente, verán, tenemos, les voy a compartir de una vez porque si no a veces se me olvida. Entonces, verán, como les dije, estamos trabajando con los adjetivos, ¿no? Entonces, con los adjetivos comparamos o también resaltamos, o sea, las cualidad la mayor de algo, entonces decimos que es superlativo. Entonces, en el comparativo que tenemos acá, bueno, este lo vamos a dejar en un momentico, vamos a irnos al superlativo, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es tomar el adjetivo. Aquí estamos, por ejemplo, utilizando el adjetivo happy, ¿no? Entonces decimos, it was the happiest day of my life. Fue el día más feliz, sería aquí. Más feliz. Happiest sería más feliz. Entonces, el día más feliz de mi vida. Por ejemplo, aquí digo, Everest is the highest mountain in the world. La montaña más alta en el mundo. ¿Listo? Entonces, estoy dando Entonces, ¿cómo formamos esto? Con los adjetivos cortos de una sola sílaba, lo que hacemos es, para el comparativo le agregamos er, miren, y decimos old, que es viejo, decimos older, para decir más viejo. Y para decir el más viejo decimos oldest, the oldest. Aquí long, largo, longer, más largo, y longest, el más largo. Bueno, aquí estos adjetivos, acá les agregamos er aquí como terminan en e, le agregamos solamente la r. Entonces decimos nice, que es chévere, como nicer, más chévere. Y nicest, el más chévere, diríamos. Aquí cuando el sustantivo
tiene esta forma de consonante, vocal, consonante. Antes de agregarle la R, le duplicamos la última consonante, bigger y biggest para el superlativo. Aquí cuando tiene esta forma happy con Y y precedida de consonante, entonces le quitamos la Y y le agregamos ear, happier. Y para el superlativo decimos happiest. Cuando el adjetivo es de varias sílabas, entonces la forma de hacer el comparativo decimos more, por ejemplo aquí careful, cuidadoso. Entonces decimos more careful, más cuidadoso. Y most careful sería para el comparativo, perdón, para el superlativo. Entonces decimos el más cuidadoso. Entonces, en este caso, aquí el cuestionario. Entonces, vamos a decir el más aventurero, the most adventurous, el más aventurero. Entonces, ustedes tienen ya que organizar para decir como que Tom, este sería el nombre, ¿no? Entonces tenemos que decir como que Tom es el más aventurero, más o menos eso es lo que tenemos que decir. Entonces, vamos a hablar de la característica, ¿no? Que tiene este Tom, que es superior al resto, o sea, superlativo. Acá se utiliza lo mismo, ¿listo? Porque miren, aquí ustedes van a encontrar la misma palabra most. Entonces vamos a identificar ahí cuál sería el adjetivo. Matemáticas, pues no es un adjetivo, este es un sustantivo, ¿no? Es el nombre de algo. ¿Listo? En este caso de una materia. Entonces, el adjetivo calificativo, o sea, la característica, entonces sería esta. Boring, que dice aburrido. O aburrida en este caso, ¿no? Entonces ustedes van a decir the most boring, la más aburrida. The most boring. Ahí el resto ya lo organizan ustedes. Entonces, ya. Esto ahí en el material de formación ustedes lo van a encontrar. O sea, aquí ya les explica. Miren cómo se hace. Tal como vemos allá, o sea, explican cómo se hacen los comparativos. Miren, agregándole la ER. Y acá, entonces, comparativo y el superlativo, listo, de este adjetivo. Y cada uno, ¿no? Cada una de las formas que vimos también en la otra página. Windy, windier y the windiest, el más ventoso, entonces superlativo. Bueno, aquí en este caso, vamos a seguir y luego. En la tercera, verán, aquí ustedes no encuentran la palabra most, ¿no? Miren, aquí está esta most, pero aquí no está. Entonces la palabra clave aquí es esta. Better. En este caso es para decir
que es mejor, mejor que. Entonces ahí lo que estamos haciendo es comparando. Entonces, verán, ustedes se vienen para acá, final, y aquí encontramos este cuadro. Acá tenemos los adjetivos bueno y malo. ¿Listo? Pero entonces, como ya habíamos visto que le agregábamos la ER, entonces cualquiera puede decir, no, pues, comparativo es gooder con ER. Pero no es así, miren. Estos son irregulares, entonces quiere decir que se hacen de una forma diferente, ¿no? Entonces, para no decir gooder, decimos better. Entonces, el comparativo de good es better, mejor, mejor. Y the best sería el superlativo. Para bad decimos worse, más malo, y the worst, el peor. Listo. Entonces miren por acá en los ejemplos, más o menos tienen ustedes unas oraciones que les pueden ayudar. Entonces ahí ya las miran ustedes y ya se pueden guiar. Verán aquí en esta palabrita eating, por lo general nosotros nos enseñan pues que cuando el verbo lleva el ing significa comiendo, ¿no? ¿Ok? Eso es como lo que nos enseñan y pues está bien, ¿no? O sea, no quiere decir que esté mal, está bien. Pero también esas palabritas también con ing, miren por ejemplo aquí, swimming sería, uno diría, si swim, hasta aquí nomás, swim es nadar, entonces uno diría, I love swim, ¿no? Amo nadar. Pero aquí, como es un, como es un sustantivo, también lo utilizan como sustantivos. ¿Listo? Y uno diría, swimming is very good for your health. Nadar es muy bueno para tu salud. Swimming is very good for your health. Acá decimos, you can get fit by swimming regularly. Puedes estar en forma por medio de nadar regularmente. ¿Listo? Entonces, eso pues tengan en cuenta ahí, porque más o menos lo utilizaríamos ahí. Entonces, este eating no quiere decir comiendo, sino en este caso diríamos comer. ¿Listo? Entonces les indico eso. Es como para que tengan la idea al momento de, no se vayan a confundir pensando que ese sea un verbo, ¿no? Sino en este caso sería un sustantivo, ¿no? Que dice comer. Bueno, ahí ya ustedes ya se guían, ¿no? Esto con los ejemplos que vieron. Este es muy parecido al de acá, sino con otras actividades, ¿no? Pero acá es living, que entonces en este caso sería vivir en. Living in sería vivir en, no sería viviendo, sino vivir en.
¿Listo? Entonces, aquí, pero acá sí encontramos, no encontramos la palabra better como acá arriba. No, este sería el comparativo. Aquí estamos utilizando comparativo. ¿Listo? Entonces, noisy, noisy sería el adjetivo. Escribimos como noisy. Y este sería noisier, sería, espérenme, yo voy a abrir. Este noisier sería como el más ruidoso. Entonces, entonces hacemos lo siguiente. Miren, ahí noisy. Entonces eso quiere decir ruidoso, ¿no? Ruidoso. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, que una persona es más ruidosa que otra, por ejemplo, vamos a decir, Juan es más ruidoso que Luis. Entonces decimos, Juan is, entonces para decir más ruidoso, entonces lo que hago cuando encuentro uno de estos adjetivos, yo digo, lo que hago aquí es así. Noisy, entonces le quito esta, le pongo una I latina y le agrego ER. Entonces, noisier, aquí sería más ruidoso. ¿Listo? Entonces yo digo, Juan is noisier. ¿Listo? Entonces, allá diría, Juan es más ruidoso y voy a decir que. Les digo than, ¿no? Yo no pongo así esto, ¿no? Por ejemplo, what. Este what quiere decir que, pero para preguntas. En este caso, si voy a decir que, sería diferente. Entonces, la palabra en este caso es than. Entonces, Juan es más ruidoso que, y acá ya le pongo el nombre Luis. Juan is noisier than, ay, perdón, aquí me falta el H. Than. Juan is noisier than Luis. Entonces, más o menos así, miren, ya aquí estamos comparando. Entonces, en el examen, listo, van a comparar vivir en alguna parte con vivir en otra parte, ¿no? Es decir, que vivir en una parte es más ruidoso que vivir en otra parte. Entonces, ustedes ya arman su oración. Aquí volvemos a encontrar la palabrita most. Entonces verán, con la palabra most, lo que hacemos es lo siguiente, para que la veamos más clara. Entonces, por ejemplo, si decimos, suponiendo el adjetivo cold, ¿no? Es frío. Entonces, si yo quiero decir más frío, por ejemplo, entonces yo lo que hago es decir cold y le agrego R. Eso es lo que hacemos comúnmente, colder, ¿no? Entonces, yo digo, voy a utilizarla, digo, eh, Bogotá is colder. Entonces digo, Bogotá es
más fría. Bogotá is colder. Y digo than. No sé por qué se quita esta. Bogotá es más fría que. Bueno, y por acá podemos decir Pasto. Bogotá is colder than Pasto. Entonces ahí estamos comparando. Ahora sí voy a decir Bogotá is, para decir la más fría. Entonces digo the coldest. Coldest. Aquí está también. The coldest. Le agrego ST, entonces dice Bogotá es la más fría en Colombia. Podemos decir ya, sabiendo, o sea, ya nos referimos a ciudad, ¿no? Entonces decimos la más fría en Colombia. ¿Listo? Entonces, o puedo decir is the coldest city in Colombia, también se puede decir. Bueno, pero entonces, eso es lo que estaríamos utilizando aquí. Pero cuando yo tengo un adjetivo más largo, ¿no? Como en este caso, miren, acá tengo este, uncommon. Este es como poco común, pues no común, digamos, ¿no? No sé cómo decirlo en español. Entonces, cuando tenemos un adjetivo así, entonces yo digo your phone, por ejemplo, digamos así. Your phone is, bueno, poco común o no es común, is uncommon. Entonces, si yo quiero decir es más, bueno, es que en español al traducirlo así nos queda como raro, como decir más no común o más poco común, algo así, ¿no? Yo digo more, como es un adjetivo de varias sílabas, entonces le pongo more, ya no le pongo er, sino more. Entonces es more uncommon, es más poco común, traduzcámoslo así, than, bueno, my phone, pongamos, suponiendo que sea como muy raro ese celular. Entonces, your phone is more uncommon than, ahí yo no sé por qué sé, than my phone, que mi teléfono. Y si yo ya quiero hacer el superlativo para decir es el más poco común, ¿no? Entonces yo digo, your phone is, your phone is the most y uncommon, es el más poco común teléfono en, bueno, this class, pongamos en esta clase, ¿no? Your phone is the most uncommon phone in this class. Entonces miren que aquí estoy dando como la característica, o sea, superlativo, ¿no? Entonces, si no regresamos por acá, más o menos es eso, miren, sino que acá van a utilizar pues el uncommon, ¿no? Pues no común o algo así. Entonces, ¿tienen alguna pregunta en cuanto a estos 5 puntos tienen que ver con los comparativos y superlativos?
Bueno, si no tienen preguntas, sí. Listo, entonces, si no tienen preguntas, verán. Entonces, ahora las siguientes, estas dos preguntitas, las 6 y las 7, si ustedes ven, terminan en ing. Entonces, en el material de formación, ver por acá. Verán. Aquí, aquí en este es el material What I Like About Technology, que sería el segundo, el segundo. Entonces aquí lo que van a encontrar ustedes aquí, miren, después de de esta parte de acá, ustedes le dan, y en la cuarta ustedes van a encontrar la explicación del uso de adjetivos que terminan en ed y adjetivos que terminan en ing. ¿Listo? Pero en este caso son adjetivos, no serían, digamos, como verbos para decir caminando, corriendo, leyendo, no, sino adjetivos. ¿Verdad? Entonces, bueno, aquí les explica, ¿no? Dice, mire, los adjetivos que terminan en ing describen características acerca de algo o alguien y ellos son usados después del verbo to be. Bueno, por acá nos dice cuando Nicole, bueno, Nicole acá nos está hablando desde del ejemplo anterior, ¿no? De ese texto que ve. Entonces dice, cuando describe un libro, dice, ella usa los verbos terminados en ing. Y cuando describe las cualidades de un líder, ella usa los verbos terminados en ed como adjetivos, ¿no? Entonces vamos acá. Y acá, por ejemplo, dice, Mary is an interesting girl. Entonces, interesante. Esta sería con ing, interesante. Acá, Romeo y Julieta is an exciting love story. Una emocionante. Son adjetivos, miren. Y the movie was boring, so I went home early. La película estuvo aburrida, entonces yo me fui a casa temprano. Y acá dice los adjetivos terminados en e describen sentimientos y emociones y ellos son usados después de los verbos to be o to feel. Y aquí ya vamos a tener algunos ejemplos. Dice, las noticias makes me feel depressed. Las noticias me hicieron o me hacen sentir deprimidos. She was amazed. Y estaba asombrada cuando su equipo ganó. Entonces miren los adjetivos que terminan en ed. Entonces, esta sería, miren, en la oración que tienen acá, entonces acá va a ir un adjetivo con ing o con ed. Entonces, eso es lo que tienen que descubrir según lo que les diga aquí. ¿Listo? Ya eso depende de lo que les esté diciendo la oración. ¿No? ¿A qué se refiere? Entonces, por ejemplo, acá tengo una página. Bueno, aquí explican básicamente también,
Verán, entonces nos dice que los adjetivos con ed, que terminan en ed, dice, generalmente describen emociones. Entonces dice, ellos nos dicen cómo la gente se siente. Y por acá nos dice, los adjetivos que terminan en ing generalmente describen la cosa que causa la emoción. Por ejemplo, a boring lesson, una lección aburrida, makes you feel bored, te hace sentir aburrido. Entonces miren que boring, estamos describiendo en este caso la lección. Y bored, aburrido, que lo hace sentir a él aburrido, entonces ya sería él a la persona, ¿no? Que está aburrido con ed. Entonces, eso es lo que tienen que definir ustedes. Si van a utilizar con ing y con ed. Ahora sí, otra cosita que tienen que tener en cuenta aquí es la escritura, ¿no? Uno de los que termina en ing está escrito correctamente. Entonces, eso también tienen que tener cuidado. Lo de acá también es exactamente lo mismo, pero ya con un adjetivo diferente, astonish, y ahí ustedes ya van a saber si es astonishing, astonishing o astonishing o astonished. Entonces, ahí ya ustedes tienen que definir cuál sería lo mismo, ¿no? Acá está escrito incorrectamente, entonces también tienen que descubrir cuál es la que está bien escrita y cuál iría aquí, y con ed o con ing. Entonces ustedes lo leen más detenidamente ese material. ¿Listo? Bueno, acá ya pasamos desde la 8, 9 y 10. Entonces, el material al que ustedes tienen que dirigirse es este que dice How Things Happen. O sea, el material que sería el último. How Things Happen. El último. Entonces, la que nos interesa es este que dice Past Simple versus Past Simple Continuous. Entonces, le vamos a dar clic aquí. Nos vamos, bueno, bueno, aquí nos explica pues cuando utilizamos el pasado simple, ¿no? Miren la estructura de las oraciones afirmativas, negativas, interrogativas, con los verbos irregulares y con los verbos irregulares. Y aquí algunas reglas para ponerle la terminación ed, que es del pasado, ¿no? Y los verbos irregulares. Y aquí encontramos el pasado continuo. Por aquí cuando se lo utiliza. Miren, listo. Toda la descripción. Ahí nos explican la... Pero verán, esta es digamos, la que nos interesa. Específicamente en estas dos preguntas de acá. Utilizan esta palabrita when. ¿Listo? Las dos. Esta de acá no tanto. Pero aquí, ustedes en el 8 tienen que decir, dice, I think, bueno, este es el verbo think, que es pensar, about you last night. Entonces, en ti anoche. Entonces tenemos que definir si vamos a ponerle, yo pensé en ti anoche, o yo voy a poner, yo estuve pensando en ti, ¿no? Anoche. Entonces ustedes tienen que definir cuál sería la forma correcta de colocar este think, que está en forma básica,
en el tiempo pasado este verbo. ¿Listo? Ustedes tienen que, en ese caso, cuando es el tiempo pasado, ustedes tienen que definir si es un verbo regular o irregular. Para definir eso, como les he explicado, el objetivo ahí es tomar una lista de verbos irregulares y buscar primero ahí. Si lo encuentran ahí, ahí les va a decir cuál es la forma del pasado en la segunda columna. Si no lo encuentran ahí, entonces ese verbo quiere decir que es un verbo regular. Y ustedes tienen que poner la forma correcta. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. En los dos de acá, verán. Entonces, lo que nos explica el material dice, es que en ciertas oraciones nosotros utilizamos aquí. He was making dinner. Él estaba haciendo la cena. Entonces, eso es pasado continuo. Cuando, when, the telephone rang. El teléfono sonó. Y este es pasado simple. Entonces, para estas estructuras gramaticales utilizamos pasado continuo y pasado simple. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer ahí en el cuestionario. Ay, entonces es decidir si esta oración de acá, si esta oración de acá, miren, aquí está la palabra when, entonces dicen, esta de oración de acá, pasado continuo o pasado simple. Ustedes dicen, ya deciden ahí. Y la de acá, pasado continuo, pasado simple. Listo, ustedes ya escogen pues las dos formas. Entonces, por eso tienen que saber si se está utilizando el verbo. ¿Qué verbo se va a utilizar aquí? Entonces, con esto ya saben, ¿no? Que es el verbo eat, comer. Y aquí knocked, que es tocar la puerta o golpear la puerta. Entonces, ustedes ya estudian bien ese ya les va a decir más o menos qué es lo que tienen que hacer ahí. Y esta de acá es lo mismo. Saber, miren aquí la palabrita when. Y entonces van a decidir si acá es pasado simple o pasado continuo. Y acá pasado simple, pasado continuo, pues dependiendo de lo que ustedes hayan decidido acá, ¿no? Una tiene que ser pasado simple y la otra tiene que ser pasado continuo. ¿Listo? O al contrario, ¿no? O sea, puede ser esta pasado simple o pasado continuo, pasado simple o pasado continuo. Pero las dos, pasado simple las dos, no. Ni pasado continuo las dos. Tiene que ser continuo, simple o simple continuo. Listo, y eso sería todo la evaluación. No sé si tengan alguna pregunta entonces. Yo les comparto entonces por acá el link de esta otra. Listo. Bueno, acá tengo este más que todo es de los antiguos en ING. Listo, entonces, pues no sé si haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, también me pueden escribir, listo, al WhatsApp y yo ya les contesto. Entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces espero que la contesten lo antes posible. Tienen 4 intentos, así que gastense un hito lo más pronto posible. Miren a ver cómo les va y después ya estudian a ver en qué tienen que estudiar y listo y lo presentan otra vez. Ok, entonces nos vemos, Frederick.
que estén muy bien. La próxima semana ya nos vemos. Y hasta luego, Jorge. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.